Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los miembros de la Cámara que se inscribieron en este evento que le hemos denominado Teletrabajo Megatendencia del Mundo Laboral, ¿verdad? Megatendencia del Mundo Laboral en nuevas disposiciones. Y en este evento estamos trabajando con tres profesionales muy importantes que el señor Ricardo Alemán los va a presentar. Indudablemente eso va a ocurrir en un momento. Y queríamos decirles que hemos tenido una gran cantidad de personas que nos han estado llamando para conocer qué es lo que está pasando o qué va a pasar con todas estas disposiciones. El señor Alemán va a presentar, repito, a los expositores, pero yo sí quisiera decirle a nombre del presidente de la Cámara de Comercio, a nombre de Jean-Pierre Leinadier y de la Junta Directiva, darle la más cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de tenerlos aquí. Y es que dos cositas más. El teletrabajo pensamos que vino para quedarse por un lado, y por otro lado es bien importante decir que es toda una disciplina que tenemos que aprender de ella. Adelante, presidente Alemán, expresidente de la Cámara de Comercio, don Ricardo Alemán, le va a dirigir unas palabras de apertura. Gracias, Julio, y muy buenas tardes a todos. En efecto, por petición del presidente de la Cámara, Jean-Pierre Leinadier, a quien le agradezco mucho, en mi calidad de presidente y miembro principal de la Comisión Laboral de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, nos consideramos que era de mucho interés tener un grupo tan importante de abogados en la tarde de hoy para referirnos a la Ley 126 del 18 de febrero de este año, que creó, pues, reguló el tema del teletrabajo, así como el Decreto Ejecutivo 133, recién aprobado y publicado el 16 de este mismo mes, en donde se reglamenta el teletrabajo, que ya sea que vino para quedarse o no, es una realidad a la que los empresarios y trabajadores están enfrentando y que consideramos que es de mucho interés. Los abogados estamos recibiendo constantemente llamadas, preocupaciones, consultas de los clientes, y sí queremos, pues, importante que con este grupo de expertos podamos responder y la Cámara de Comercio al mismo tiempo seguir brindando apoyo en beneficio de todos sus miembros. Con nosotros, pues, en la tarde de hoy nos acompaña el licenciado Edgardo Duverlí Escobar, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; María Teresa Mendoza, abogada de asocia de Morgan & Morgan, que participó en nombre del CONEP en la comisión que redactó en gran parte, pues, el reglamento del teletrabajo, y ha sido, pues, muy activa en estos temas. Y así como la licenciada Rosilda Robinson, abogada, pues, de la dirección legal de la Caja de Seguro Social. A los panelistas, pues, les agradezco mucho la presentación, y al final de las presentaciones de los tres, entonces contestarán las preguntas que ustedes vayan escribiendo en los respectivos chats de aquí del panel, del webinar, para poder entonces responderles al final. Muchas gracias, y que espero que sea de mucho provecho esta presentación. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarme a participar de este webinar, Teletrabajo, la megatendencia del mundo laboral, nuevas regulaciones. Aprovecho para saludar a mis colegas y compañeras comisionadas, María Teresa Mendoza y Rosilda Robinson, con quienes compartimos muchas horas de arduo trabajo para dar a luz a este producto, la reglamentación de la ley de teletrabajo, el decreto ejecutivo 133. Doy las gracias también al licenciado Julio Vidal, director de Desarrollo Organizacional de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y muy especialmente a don Ricardo Alemán, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, quien nos ha dado la bienvenida. Entramos directamente en materia. Nadie en el planeta estaba preparado normativamente para esta pandemia. La última experiencia que se tuvo en el planeta con una pandemia de semejante extensión, de semejante afectación a las distintas poblaciones, a los distintos grupos poblacionales del planeta, fue hace
102 años con la gripe española. Podríamos hablar mucho sobre si nos debimos haber preparado o si no nos preparamos adecuadamente. En países como Panamá no teníamos una normativa específica para manejar esta situación, por lo menos a nivel del trabajo en los ambientes distintos al entorno del empleador. Desde el año 2019 se estuvo discutiendo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley en el cual se estaba viendo esta materia, pero definitivamente desde otra perspectiva, desde una perspectiva de los tiempos modernos, del uso de la tecnología, con los cuales se podía expandir los espacios en los cuales los trabajadores pueden desarrollar sus actividades laborales, desarrollar con su fuerza de trabajo, sus conocimientos, sus habilidades, pueden aportar para el desarrollo de las empresas y en consecuencia para la economía del país en donde se encuentran. Corrimos con una buena estrella al parecer. Al plantearnos la legislación sobre teletrabajo, pues salió oportunamente, salió el 18 de febrero de 2020, luego de que se dio incluso un veto presidencial sobre la primera versión de esta ley. El proyecto regresó a la Asamblea, se le realizaron modificaciones atendiendo planteamientos que surgieron tanto del sector gobierno y del sector de los trabajadores organizados y los empleadores organizados. Esto da luz entonces la ley 126 del 18 de febrero de 2020 que regula el teletrabajo en la República de Panamá. Contarles la historia del decreto ejecutivo 133 del 16 de septiembre de 2020 que reglamenta esta ley 126, pues tuvo que correr bastante agua bajo el puente. El Código de Trabajo, debemos tener siempre en mente, dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, tiene relevancia, pues se mantiene plenamente vigente. No obstante, al momento en que surgió el Código de Trabajo, estamos hablando de 1971, hace 40 y muchos años, 49 años, el Código de Trabajo no contemplaba las circunstancias con las que nosotros vivimos actualmente. Actualmente, para cualquiera de los que estamos aquí presentes, es lo normal tener una computadora enfrente para realizar nuestras labores, para comunicarnos, incluso ahora por vía de las plataformas Zoom y varias otras plataformas que utilizamos. Nada de eso se vislumbraba en 1971. Ni siquiera se vislumbraba en forma tan extensa como se da en la actualidad en los años 80 cuando se dieron las últimas modificaciones grandes a este Código de Trabajo. No obstante, nos ha tocado a nosotros desde el Gobierno Nacional establecer una serie de decretos ejecutivos y resoluciones para la mejor aplicación de este código y la reglamentación ante la realidad. De eso, la Ley 126 de teletrabajo y el Decreto Ejecutivo 133 no son ajenos a tales criterios. Visualizamos entonces, es importante tenerlo así, visualizar el derecho del trabajo como rama especial del derecho, como sistema que involucra al Código de Trabajo y sus normas conexas, el reglamento interno de cada empresa, la convención colectiva de trabajo en aquellos sitios en donde ésta sea negociada entre la empresa y los trabajadores organizados y, por supuesto, el contrato de trabajo. Dentro de esta modalidad de trabajo, el teletrabajo, vamos a incluir entonces la ley y su reglamentación como normas complementarias al Código de Trabajo y al sistema descrito. Entremos en materia específica sobre qué es el teletrabajo. El teletrabajo, según la Ley 126, conlleva la prestación de servicios subordinada, sin presencia física en el centro de trabajo o entidad pública, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales a su vez se ejerce control y la supervisión de las labores. Esta definición nos lleva a atender elementos intrínsecos sin los cuales estaríamos ante otra especie de modalidad de trabajo, que ya no sería teletrabajo.
Por eso vamos a hablar sobre esos elementos que están dentro de esta breve definición. Prestación de servicio subordinado. Tiene que ver directamente con que el contrato de trabajo en el que haya dependencia económica y o subordinación jurídica. Son elementos con los cuales nosotros determinamos rápidamente, los abogados laboralistas y los empleadores y trabajadores, con estos elementos determinan si hay o no hay una relación de trabajo. Es prácticamente la llave que abre la puerta. Estos conceptos de dependencia económica y subordinación jurídica. A distancia, debe ser en la residencia del trabajador o cualquier otro sitio. Sobre esto, dentro de la reglamentación, logramos establecer una definición precisa, pero dentro de la ley 126 ya se insinuaba para dónde iba el tema de la locación o el lugar de trabajo. Siempre que cumpla ese lugar de trabajo con requisitos mínimos para desarrollar la modalidad. Esos requisitos deben incluir acceso a Internet u otros modos de telecomunicación, y en general debe incluir tecnologías de información y de la información y comunicaciones, las famosas TICs. Debe existir equipo informático, lógicamente, de comunicación a distancia y similares o equivalentes. Y por último, muy importante, debe existir mecanismos de control y supervisión de las labores. Y esto va a tener efectos, como parte de la definición del teletrabajo, va a tener efectos importantes en cómo se controla el teletrabajo, cómo se supervisa el teletrabajo, cómo se miden y cómo está obligado el empleador a medir el tiempo, a medir la jornada de trabajo, a medir la calidad y cantidad de trabajo que desarrolla este trabajador. La ley 126 no estuvo reglamentada sino hasta el 16 de septiembre pasado. Advertimos, no requería, para ejecutarse en los ámbitos tanto privado como público, no requería de estar reglamentada. Al lograrse la reglamentación, al lograrse este nuevo producto normativo surgido de la conversación y diálogo honesto entre tres sectores involucrados, gobierno, trabajadores y empleadores, se evita la judicialización de parte de las situaciones, interpretaciones y conflictos que pudieran darse, que fueran posibles. Desde nuestra perspectiva, los puntos que se desarrollaron en la reglamentación están directamente relacionados con el control de la cantidad de trabajo en las horas que se ocupan en la realización del mismo, el pago de bienes y servicios mínimos requeridos para realizar el teletrabajo y cómo mantener entornos saludables para el trabajador y quienes conviven con este. La reglamentación de la ley de teletrabajo ocurre en un momento muy particular de nuestra, a ver cómo lo explico, de nuestra realidad nueva de enfrentamiento con la pandemia que estuvimos mencionando muy al inicio. Dentro de la pandemia, para el 1 de mayo se llamó a los distintos sectores que tienen que ver con el tema obrero patronal. Desde el gobierno se les llamó para un gran diálogo tripartito económico-laboral. En este diálogo se procuraron establecer líneas de hacia dónde evolucionar, hacia dónde normar, cuáles eran los elementos principales de conflicto que se estaban dando dentro de las relaciones ante una realidad de muchas empresas trabajando en teletrabajo o muchas más con los contratos de trabajo suspendidos. Los efectos de los contratos de trabajo se suspendieron en miles de empresas dentro de Panamá, al igual que en el resto del planeta. Lo único que en Panamá tenía consecuencias muy específicas, y era que, a diferencia de otros países en donde hay seguros de desempleo o seguros por estar pasivos sin poder desarrollar el trabajo, los trabajadores pueden recibir alguna clase de ingresos. En Panamá esto no está legislado de esa forma. Por lo tanto, las personas que se iban a sus casas no tenían
no tenían un salario, no tenían una fuente de ingresos segura. El Estado respondió a través del Plan Panamá Solidario. No obstante, había descontento, había insatisfacción desde muchos sectores porque veían complejo el retorno a las actividades económicas, el mantener las medidas de salubridad y seguridad y el tener de alguna manera cómo cubrir la canasta básica. Así que ese gran diálogo que se da desde inicios de mayo y que termina al final de junio de este año, uno de sus acuerdos era establecer la reglamentación de la Ley 126 de teletrabajo. Entonces, se obtuvieron uno de los acuerdos, este acuerdo se volvió algo concreto, seguir sentados, seguir discutiendo a través de una resolución ministerial, la resolución DM 194 de 2020, y nuevamente trabajadores, empleadores y gobiernos nos sentamos, esta vez con un límite de 45 días máximos. Se obtuvieron 9 acuerdos de reglamentación que definitivamente mis compañeras van a profundizar mucho sobre ellos. Se lograron acuerdos de modalidad de teletrabajo, de lugar de trabajo, las jornadas extraordinarias, cómo se iban a medir, cómo se iban a interpretar, qué reglas se les iban a aplicar, el registro laboral, las instrucciones del empleador, cómo deben constar, cómo deben plasmarse, los accidentes de trabajo y riesgos profesionales, materia definitivamente en donde tuvimos un gran apoyo por parte de la Caja de Seguro Social y en especial de nuestra compañera, la licenciada Rosilda Robinson, que nos dio un gran acompañamiento. Reversibilidad de la situación del teletrabajo, controversias, cómo se solucionan, y equipo o herramientas de trabajo y adecuaciones que había que realizar en los entornos donde se realizara el teletrabajo. Cabe mencionar un punto en donde no se logró un acuerdo, que fue el relativo a gastos y costos. Sobre este nos tocó a nosotros desde el sector gobierno establecer ciertas reglas dentro de la reglamentación. Esta le correspondió directamente al sector gobierno, pues no se logró consenso en la mesa. El Mitradel establece, a través de la norma, que las partes acordarán la suma que pagará el empleador para cubrir el costo adicional de energía eléctrica en virtud del teletrabajo. Este acuerdo constará en el contrato de teletrabajo o en la adenda por la cual se establezca esta modalidad. Sobre el Internet, ya lo mencionaba la Ley 126 y se reafirma en la reglamentación, se entiende que el empleador pagará las sumas excedentes a la tarifa básica cuando éste requiera de una velocidad superior para efectos del teletrabajo que el trabajador deba realizar. Hay toda una serie de normas que se toman y que nos llevan a estas conclusiones que se plasmaron en la reglamentación, el decreto ejecutivo 133 del que le hemos estado hablando. Esa materia es sujeta, ojo, también podría ocurrir, es sujeta a negociación a través de una convención colectiva de trabajo. Es materia que podría ser desarrollada a través de una convención colectiva de trabajo. En la negociación hay múltiples factores que debe considerar cada parte, por lo que no es factible brindar una formulita o una fórmula única aplicable a todos los casos. El Mitradel no va a emitir fórmulas específicas porque cada caso es distinto y lo entendimos así en la mesa. Y quizás eso fue lo que nos llevó a que no lográramos cuajar, no lográramos establecer un texto en el cual se diese el consenso. Lo que sí es cierto es que a partir de la vigencia de la Ley 126 de 2020 nadie puede imponer el teletrabajo si no hay un contrato de trabajo o adenda que lo contemple, cubriendo todos los aspectos que se requieren señalados tanto por la Ley 126 como por el Decreto Ejecutivo 133. En resumen, las partes tienen que negociar. Por último, el teletrabajo ha tenido una amplia aplicación en el contexto de la pandemia.
a través del Decreto Ejecutivo 78 del 16 de marzo, que establece medidas de carácter laboral para evitar el contagio del COVID en las empresas del país, y el Decreto Ejecutivo 378 del 17 de marzo, que establece lo mismo para el sector público. Se motivó, se impulsó el desarrollo y la aplicación del teletrabajo en ambos entornos, público y privado. Estamos en el proceso de desarrollo de estadísticas sobre la aplicación del teletrabajo, por eso no se las he podido presentar en el día de hoy. No obstante, la sociedad continuó recibiendo atención en toda una gama de servicios existentes y nuevos durante la etapa de sobresalto inicial de la pandemia, así como en la implementación de la nueva normalidad. Hemos aprendido a vivir con el teletrabajo porque llegó a ser necesario. La verdad es que no teníamos forma de esquivarlo, y tanto desde el sector público como el sector privado se ha notado la conveniencia y la necesidad de esta modalidad. Yo le cedo la palabra en este instante a mi compañera María Teresa Mendoza, que va a empezar entonces en las profundidades de esta materia. Les agradezco su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. No escuchamos, María Teresa. Creo que ahora sí. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Antes que nada, gracias al licenciado Escobar por su introducción, y obviamente a la Cámara de Comercio, que ha hecho posible este webinar tan necesario en estos momentos en que, primero, el teletrabajo ha tenido una amplia aplicación durante esta pandemia, y además habiéndose metido la nueva reglamentación sobre la materia. ¿Ven la presentación bien, Edgar? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, entonces les decía, el teletrabajo, la megatendencia en el mundo laboral. Hablamos de megatendencia porque inclusive antes de la pandemia, ya muchas empresas estaban aplicando el teletrabajo y Panamá no tenía una regulación sobre ese teletrabajo. Muchos países estaban emitiendo esas regulaciones, y pues obviamente con el tema de la pandemia hubo un teletrabajo casi que obligatorio para las empresas que no podían funcionar de otra forma. Es importante que antes de entrar en específicamente en la regulación, hablemos un poquito sobre las características del teletrabajo. La definición es el trabajo que se realiza total o parcialmente fuera del establecimiento o las oficinas de la empresa. Eso es la principal característica del teletrabajo. Es voluntario y acordado entre las partes, porque estamos hablando del teletrabajo que marca la ley, que como les digo, hubo una excepción muy grande que todavía estamos terminando de vivirla con motivo de la pandemia, donde por razones de salud el Ministerio de Trabajo ordenaba que muchas empresas estuvieran cerradas y no quedaba otra forma que trabajar en casa a través del teletrabajo. Pero inclusive el teletrabajo, como está regulado, no necesariamente es en casa. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y este teletrabajo, como les decía, es voluntario. Es decir, si a mí me contratan para trabajar en oficina, la empresa puede ofrecerme o yo puedo solicitarle a la empresa trabajar en teletrabajo, y en ese caso la empresa establecerá unas condiciones que el trabajador puede aceptar o no. Es por eso que el licenciado Escobar hablaba de que las partes tienen que ponerse de acuerdo. Como les digo, puede ser que sea una adenda, porque ya ese trabajador tenía un trabajo en oficina, o puede ser que desde el inicio de la relación de trabajo a mí me ofrezcan un contrato para ser teletrabajador.
Y en ese caso, obviamente, la empresa dirá cuáles son las condiciones y el trabajador puede aceptarlas o no. Es importante que sepamos que el teletrabajador y el empleador tienen todas las obligaciones y los derechos que se establecen en el Código de Trabajo, porque a falta de una regulación especial en las leyes específicas de teletrabajo, pues tenemos que irnos a la norma general. Nos pareció importante también mencionarles que la ley de teletrabajo no solo regula el teletrabajo, regula también el trabajo de guardia, que es una figura distinta, que puede coincidir con teletrabajo, pero no necesariamente. El trabajo de guardia es un trabajo que se realiza fuera de la jornada de trabajo. ¿Y qué significa este trabajo de guardia? Que, por ejemplo, un trabajador que labora de lunes a viernes acepta estar disponible sábado o domingo para emergencias. Eso es un trabajo de guardia. Imagínense, por ejemplo, también un técnico de ascensores que trabaja de lunes a sábado, pero está de guardia un determinado domingo o un día de fiesta por si hay una emergencia. En ese caso, a ese trabajador pues hay que pagarle el tiempo extraordinario, y si ese trabajo de guardia implica un traslado, habría que pagarle también ese traslado. Pero puede ser que yo esté de guardia y lo atienda desde mi casa, o lo atienda por teléfono, o lo atienda por email. En ese caso, pues no hay traslado y no hay ese gasto. Y puede ser fuera de la empresa, puede ser donde un cliente, puede ser a través de, como les decía, inclusive del teléfono o del email. Todo depende cómo se haya pactado. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la regulación del teletrabajo. La legislación aplicable. Ya hablamos de que existe la Ley 126 de 2020 de febrero, que fue la primera en Panamá en regular el teletrabajo. Luego vino el decreto ejecutivo número 133 de 16 de septiembre de 2020, que, como les decía el licenciado Escobar, fue un esfuerzo tripartito, un esfuerzo en que participó el sector de los trabajadores, el sector de la empresa privada a través de CONEP, y además de eso, por el gobierno, el Ministerio de Trabajo y la Caja de Seguro Social. Fue un tema muy importante porque se logró sentarnos todos los sectores en una mesa y hacer como un compendio de las preocupaciones de cada sector. Pero como les decía, es importante que sepan que las normas generales siguen aplicando, tanto el Código de Trabajo como todas las leyes y normas y reglamentos de la Caja de Seguro Social, incluyendo el decreto y circulares que aplican en materia de riesgo profesional y que la licenciada Rosilda nos va a explicar. Entonces, es importante que no perdamos eso de vista. Viendo eso, entonces vamos a ver qué establece la Ley de Trabajo y qué fue lo que se reglamentó en el decreto reglamentario, y también qué otras normas establece el Código de Trabajo para que podamos hacer una interpretación tomando en cuenta todas las fuentes y tener realmente cuál es, como quien dice, qué es lo que debemos aplicar en esta materia. Primero, ya les había dicho que el teletrabajo es voluntario. Y además de ser voluntario, pues les aplican, dice el decreto reglamentario, el disfrute de los descansos, y que además puede ser móvil y suplementario. Entonces, me preguntan, bueno, pero los descansos, ¿cómo que los descansos? Bueno, los mismos descansos que existen en los horarios de trabajo y que están pactados en los contratos de trabajo. Entonces, al igual que en un contrato de trabajo, en una adenda o un contrato de teletrabajo hay que poner un horario de trabajo. Ahora, ese horario puede ser rotativo. Pueden establecerse un menú de horarios. Todas estas cosas se pueden hacer, pero todo eso va a depender de la adenda o del contrato. Vi que nos preguntaban en el chat si era necesario hacer una adenda con cada trabajador. Sí, esto es como si fuera un contrato de trabajo,
De hecho, si es desde el inicio de la relación laboral, esto va a estar en el contrato de trabajo, pero si es después con un trabajador que ya teníamos contratado, tenemos que hacer una adenda. Y es muy importante que esa adenda esté bien redactada, que se incluyan todos los aspectos que son necesarios y que les voy a ir mencionando, y asesórense para redactar esa adenda, porque de allí es donde van a partir las reglas principales que van a regir esa relación con el teletrabajador. Como les decía, lo que hicimos en el decreto reglamentario en cuanto al lugar de trabajo fue colocar más o menos lo que ya existía en la ley 126, en el sentido de que puede ser lugar de trabajo cualquiera fuera de la empresa o dentro de ella también, porque hay teletrabajo parcial. El teletrabajo parcial es cuando yo voy, por ejemplo, 2 días a la empresa y 3 días estoy en teletrabajo. Entonces, es muy importante todo ese tema. Y recordemos también algo. Esta reglamentación de teletrabajo rige a partir del 16 de septiembre. Mucha gente me ha preguntado, ¿es que es retroactiva? No, señores, no es retroactiva. Lo que regía hasta el 16 de septiembre era nada más la ley. Ahora rigen tanto la ley como el decreto. Pero el decreto no puede ir más allá de la ley. Entonces, por eso es que se cuidó mucho de no excedernos de la competencia. Y cuando les decía ese tema del lugar de trabajo, por ejemplo, una de las solicitudes de los trabajadores a la cual no accedimos y no se acordó nada, es que ellos querían que el teletrabajo fuera solamente en el domicilio del trabajador. Pero eso no puede ser así porque la empresa y el trabajador tienen que tener la libertad de acordar otro lugar de trabajo. Y en muchos casos es así, incluso puede ser en clientes de la empresa o en cualquier otro lugar. Entonces les toca a las partes. Ahora es importante colocarlo en la adenda para asegurarnos que eso va a tener cobertura de riesgo. Ya la licenciada Rosilda más adelante nos va a explicar un poquito sobre ese tema. La jornada extraordinaria. La ley de teletrabajo dice que no es obligación trabajar horas extras y que aplica el Código de Trabajo. Muchos empresarios me consultan, pero ¿por qué no es obligación trabajar horas extras? Es que, señores, el Código de Trabajo lo dice así. La excepción en que es obligación trabajar horas extras es cuando el trabajador se compromete a hacerlo en el contrato de trabajo. Entonces, es importante que tengamos eso en mente y el Código de Trabajo sigue aplicando, es decir, que las horas extras se pagan con recargos. Ahora, son cosas también que se deben establecer en las adendas. Usted puede establecer que su trabajador no está autorizado a trabajar horas extras. Son cositas que pudieran obviarse al momento de hacer una adenda, pero son muy importantes. El registro laboral, eso es algo que también ha causado algo de sorpresa en el sector empresarial, pero la verdad es que es una obligación que ya existe en el Código de Trabajo. Y si el Ministerio de Trabajo les hace una inspección, es lo primero que pide. Es cierto, muchas empresas no lo llevan, pero la obligación está en el código y obviamente no podíamos obviarlo en esta reglamentación. Ahora, lo que se estableció y luchamos de parte del sector empresarial es que quedara abierta la posibilidad de que el empleador decida cómo llevar ese registro. Puede ser electrónicamente, puede ser de forma manual, puede ser un email que el trabajador mande cuando se conecta, en fin, ya le tocará también al empleador y es importante que establezca una forma de medir el trabajo que está haciendo esa persona, porque al no estar bajo la directa mirada del empleador en una oficina, puede ser que una persona no cumpla realmente con su trabajo. Entonces le tocará al empleador establecer un mecanismo de supervisión o de fechas de entrega, en fin, informes, todo eso le tocará y es importante hacerlo para poder
mantener la calidad del trabajo. Las instrucciones del empleador. Eso es algo que la ley de teletrabajo no establecía específicamente. Sin embargo, el Código de Trabajo sí, y de hecho la jurisprudencia también ha señalado que para que una instrucción usted pueda establecer una demanda o pueda que sea causal de despido, la empresa debe probar que se impartió, que era una orden clara, la fecha en que impartió la orden y que se trataba de una orden relacionada con el trabajo. La petición del sector trabajador es que ellos querían que toda orden se emitiera por escrito a través de un correo electrónico, y nuestra tesis fue no podemos restringir de esa manera a los empleadores. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando estamos en un Teams o en un Zoom como este, yo pudiera tener una reunión de mi equipo y dar órdenes o instrucciones. En teletrabajo también, como puede ser parcial, puede ser que yo en oficina, en una reunión, imparta una orden. Puede ser también que la envíe por correo electrónico, que la envíe por WhatsApp. En fin, hay tantos medios hoy en día que no podíamos restringir a los empleadores en ese sentido. La reversibilidad. Este es un tema que causa muchas inquietudes porque a veces no se entiende a qué nos referimos. Y este fue un tema importante y también por el que luchamos. La ley de teletrabajo establece, y en esa ley no participó el sector privado, que el teletrabajo es reversible. Y dice que es para ambas partes y que debe avisarse previamente. Ahora, ¿qué quisimos dejar claro en la reglamentación? El teletrabajo es reversible en cuanto a que si a mí me contrataron para trabajar en oficina y en un momento dado mi empleador me ofrece seguir trabajando mediante teletrabajo, en algún momento ese empleador puede decir, ¿sabes qué? El teletrabajo no funcionó, regresa a la oficina. ¿Por qué? Porque he hecho una evaluación y tu rendimiento no es el mismo. O por algún motivo decidí que vuelvas al trabajo en oficina. Igualmente puede pasar que el teletrabajador diga, la verdad es que esto no me conviene, quiero volver a la oficina. Pero eso siempre y cuando a mí me hayan contratado desde el inicio para trabajar en oficina. Porque si a mí me contrataron desde el inicio de mi contrato de trabajo para ser teletrabajador, eso sí no es reversible. Porque no hay puesto de trabajo donde yo pueda regresar. No hay oficina donde yo pueda regresar. Y en estos casos de reversibilidad, lo que establece la ley es que debe darse un aviso previo. ¿Qué se reglamentó? Se dijo que el aviso tenía que ser el mismo periodo de tiempo para el empleador y para el trabajador. Y esto igualmente tiene que acordarse entre las partes. Entonces, como les digo, es importante tener las reglas claras, en algunos casos hacer hasta políticas y trabajar muy bien las adendas para que ambas partes estén muy claras de qué es lo que pueden o no pueden hacer y cuáles son también sus derechos. Las adecuaciones, señala el decreto que obviamente el teletrabajador tiene que tener cómo realizar su trabajo, las herramientas electrónicas, computadora, igual que cualquier trabajador de oficina, usted tiene que proveerle computadora, Windows, Office, en fin, lo básico. Ahora, y debe darle mantenimiento a ese equipo también, obviamente hay que instalarle el antivirus, ese tipo de cosas. Ahora, eso no significa que usted tiene que instalarle una oficina al trabajador en su casa. Lo que sí debe hacer, por ejemplo, en temas como ergonomía, y lo dice la ley 126, es que usted debe capacitar al empleado. ¿Y a qué se refiere a la capacitación? Bueno, obviamente, si
usted va a poner a un trabajador a que use un programa específico, por ejemplo, un programa de contabilidad, o usted cuando lo contrata se asegura que ya él sepa usarlo, o si no, tiene que darle algún tipo de entrenamiento, pero el entrenamiento puede dárselo a alguien, algún compañero de la oficina, porque hay que contratar a alguien. Y además otro entrenamiento que es importante y es información que usted consigue muy fácilmente, inclusive en internet. Normas básicas de ergonomía. ¿A qué altura debe estar la computadora? ¿Qué silla de su casa le conviene? Porque no es lo mismo una silla recta que cosas que no se deben hacer porque dañan la espalda, como trabajar en un sofá o trabajar sentado en la cama. Entonces son normas sencillas, pero importantes que usted tiene que comunicarle a sus empleados para que ellos no caigan en una enfermedad profesional por no sentarse bien, por ejemplo, que los pies tienen que tocar el suelo, o si no hay que buscar algo que, por ejemplo, libros o una caja para poner debajo. En fin, hay muchas normas. También se habla de las pausas activas, es decir, cada cierto tiempo la persona se levante, se estire, camine, en fin, toda una serie de medidas que el trabajador puede adoptar y debe adoptar para no caer en una enfermedad profesional de la cual nos va a hablar la licenciada Rosita. También establecimos reglas sencillas como que cuando yo le entrego un equipo al trabajador, lo debo hacer constar por escrito. ¿Por qué? Para protección de ambas partes. Primero, porque yo le estoy entregando un determinado equipo en buen uso con ciertas condiciones y él tiene que cuidarlo. Yo seré responsable de reemplazarlo si hay un deterioro normal. Y eso no solo lo dice la ley y el decreto de teletrabajo, lo dice el código de trabajo. Yo tengo que dar las herramientas de trabajo. Pero él tiene también una obligación de conservarlos en buen estado. El trabajador, algo que insistimos, que debe dar aviso al empleador cuando, por ejemplo, tiene problemas con la electricidad o con el internet. Porque no es que el trabajador me va a informar 5 minutos antes de que se venza el término para entregar un informe que no pudo hacerlo porque no tuvo luz todo el día en su casa o no tuvo internet. Él desde la mañana que se fue la luz o el internet debió avisar que esa situación ocurría. Entonces fue cosas que también regulamos. Y también la potestad que tiene el empleador en cualquier momento de revisar los equipos que está usando el teletrabajador, porque la computadora que usa el teletrabajador es de propiedad del empleador. Entonces, el empleador puede entrar remotamente a esa computadora. Y el empleador simplemente tiene que darle un aviso, y no un aviso con horas. Simplemente estoy entrando a la computadora remotamente y en ese momento el trabajador está obligado a que la empresa pueda revisar esa computadora. ¿Por qué? Porque esa computadora es un instrumento de trabajo. Hicimos mucho énfasis también en que el teletrabajador solo debe utilizar la computadora provista por el empleador para el trabajo. Esta computadora que le entrega a la empresa no es para prestársela a los hijos, a nadie. La computadora es solo para trabajo y el teletrabajador tiene una obligación en este sentido. Y por eso es que el empleador tiene derecho a tener acceso a esa computadora. Eso sí dice la ley, siempre y cuando no haya ningún mecanismo de violación a la privacidad del teletrabajador. La gente se quedó con el tema de los tiempos de Martinelli, que se prendían las cámaras de los celulares. La verdad es muy difícil que se prenda la cámara remotamente, la cámara de una computadora, pero igual eso se estableció en la ley para que haya una garantía para el trabajador. Los temas de capacitación, bueno, ya hablamos. La protección de datos, también es importante que el empleador capacite a su trabajador sobre cómo debe dar el manejo a la información, sobre todo cuando maneja información confidencial. Y entonces el teletrabajador tendrá pues la obligación de mantener esa confidencialidad.
Y bueno, ya de último, el tema álgido de los gastos. Es importante que ustedes sepan, tal como lo mencionó el licenciado Escobar, que la ley de teletrabajo menciona ya que las partes establecerán de común acuerdo los gastos que subvencionará el empleador y que esta subvención no se considera salario. Es decir, cualquier suma que ustedes den para gastos de teletrabajo no es salario para ningún efecto. Pero establece también la ley que el empleador debe pagar los costos adicionales de Internet cuando requiera un ancho de banda o velocidad superior al básico. Es decir, si yo obligo al trabajador a usar un software que requiere un plan especial de Internet, yo tendré que cubrir la diferencia. Pero si el teletrabajo se puede hacer con un plan básico, hasta ahí llegó mi responsabilidad. Y en materia de los servicios de electricidad, la ley ya decía que las partes se pondrían de acuerdo, y eso fue lo que hizo el decreto. Reconocer que en la adenda de teletrabajo o en el contrato, las partes deben ponerse de acuerdo. ¿Y por qué nos negamos el sector empresarial a llegar a un determinado acuerdo sobre este punto? Porque las solicitudes del sector trabajador era que el empleador corriera con una parte de la cuenta de electricidad o de servicios públicos del teletrabajador, y realmente es muy difícil determinar qué parte de una cuenta de luz está impactada por el trabajo en casa. Además que probablemente lo que menos consume en una casa es la computadora. Aparte que, insistimos mucho, no es lo mismo el teletrabajo que estamos teniendo actualmente por pandemia y que prácticamente ya se acabó, porque hoy iniciaron muchas reaperturas que implican que los trabajadores ya van a estar trabajando directamente en sus empresas. Realmente es muy difícil determinar qué parte de gastos, porque además el teletrabajador no tiene gastos de transporte y no tiene otros gastos. Entonces, tal y como ha quedado la reglamentación, las partes se ponen de acuerdo. ¿Y qué pasa en la práctica? Pues sencillamente que, como les digo, ya empezando la reapertura de las empresas, el teletrabajo ya no va a ser obligatorio. Tienen que sentarse empresa y trabajador. Y obviamente no es que va a haber una negociación especial con cada trabajador, ¿no? La empresa impondrá las reglas para aquellos trabajadores en el caso de que la empresa considere que el teletrabajo se aplica a su actividad, porque no todas las actividades son susceptibles de teletrabajo. Habrá actividades en donde simplemente hay que volver todos a la oficina. En los casos en que la empresa considere que puede utilizar el teletrabajo y que quiere ofrecerlo a sus empleados, entonces la empresa establecerá una serie de condiciones y el trabajador puede aceptarlas o no. Muchos me preguntan, ¿qué pasa si el teletrabajador no los acepta? Bueno, sigue trabajando en oficina. Si a mí me contrataron para trabajar en oficina, yo tengo que ir a la oficina. Ah, que tengo miedo por la pandemia. Todos tenemos miedo. Pero si ya se puede trabajar en oficina y de acuerdo con las reglas emitidas con el Código por el Ministerio de Salud, debemos ir a trabajar en la oficina, salvo que el empleador considere ofrecerme teletrabajo o que yo sea una persona de riesgo. Y en esos casos se establecerán cuáles son las condiciones. Me dicen, pero deme una cifra. Es que no hay cifra. El empleador ofrece y el trabajador acepta o no acepta. Pero no hay una cifra y luchamos mucho porque no hubiera una cifra, porque la realidad de cada empresa es diferente. Decían el sector empleador, pero es que le van a poner impresora al trabajador en su casa. Y nosotros decíamos, ¿por qué? La mayoría no la necesita, no imprime nada. Entonces, no podemos encuadrarnos, establecer una regla general para todo el mundo. Todo dependerá de las necesidades del trabajo. Lo básico es una computadora.
De allí en adelante, pues, depende del trabajo de cada quien. Bueno, con esto yo termino mi presentación. Les agradezco muchísimo por su atención y vayan haciendo sus preguntas a través del chat, que una vez acabemos las presentaciones, entonces vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Le cedo entonces la palabra a la licenciada Rosilda Robinson de la Caja de Seguro Social, quien participó con nosotros muy activamente en la mesa para la confección de este decreto y tiene amplia experiencia en el tema de riesgo profesional. Adelante, Rosilda. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rosilda Robinson. En la tarde de hoy vamos a tratar de ser lo más cortos, pero al mismo tiempo explícito posibles, en relación con la cobertura del riesgo. Nosotros consideramos que era importante que se pudiese aprovechar la oportunidad para hablar sobre las coberturas del riesgo y las obligaciones que tienen los empleadores, porque resulta prudente y es coyuntural con el tema de la aplicación del teletrabajo, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a hablar un poquito sobre lo que es accidentes, enfermedades profesionales, las obligaciones de los empleadores, que es el centro de nuestra presentación en la tarde de hoy, cómo hacer efectivas las coberturas que tienen derecho los trabajadores en razón del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores, qué sucede cuando los empleadores incumplen con sus obligaciones, las prestaciones que cubre el seguro de riesgos profesionales, y continuando con las obligaciones hablaremos sobre el tema de salud y seguridad ocupacional y un poquito para culminar con el teletrabajo, ¿no? Entonces, es importante establecer que la materia de riesgos profesionales que está desarrollada a través del decreto de Gabinete 68 del 70, le otorgó a la Caja de Seguro Social la capacidad de administrarlo y al mismo tiempo de emitir las reglamentaciones que se consideren necesarias, de las cuales en la pantalla podrán observar que tenemos el Acuerdo 1, el Acuerdo 2, el Reglamento General de Prevención de Riesgos Profesionales y Seguridad e Higiene en el Trabajo, que serían las normas dentro de las cuales están todas las regulaciones que vamos a conversar en la tarde de hoy, ya que en la ley del teletrabajo pues están aquellas otras incluso que generan obligaciones adicionales para los empleadores, importantes más que verlo como, quizás la palabra obligación puede sonar un poco negativo. Yo creo que lo importante es tener la claridad que son las reglas que se deben cumplir para que se pueda dar la cobertura del seguro de riesgos profesionales, ¿no? Entonces, este seguro es parte de la protección social que tiene la República de Panamá, y a diferencia de los otros riesgos que administra la Caja de Seguro Social, este es cubierto en su totalidad por los empleadores. Entre los objetivos del seguro, el tema fundamental del riesgo es la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Por eso, por ejemplo, cumplir aquellas obligaciones dadas en materia de salud y seguridad ocupacional son sumamente importantes para cumplir con ese primer objetivo del seguro. El segundo sería restablecer la salud del trabajador y sobre todo su reincorporación a la actividad laboral. Y por último, indemnizar al trabajador y a su familia ante la ocurrencia de un riesgo. Por riesgo profesional, el mismo decreto establece que son los accidentes, las enfermedades a las que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta de su patrono. Y también pues están las lesiones, se consideran riesgos profesionales las lesiones, enfermedades y perturbaciones que puedan sufrir los trabajadores, lo que posteriormente lo que se considera como, o lo que se denomina como las recaídas, ¿no? Si nosotros observamos de esta definición, el decreto 68 hace una referencia a qué son los accidentes de trabajo y qué son las enfermedades de trabajo, que son parte de lo que es el riesgo profesional. Entonces, por el accidente de trabajo, tenemos que es toda lesión o perturbación funcional que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo. Y eso es, ¿por qué resaltamos esa parte? Porque el accidente de trabajo que puede ocurrir dentro de los lugares de trabajo o de las oficinas de los empleadores o los centros de trabajo de explotación de la actividad laboral, tienen que estar relacionados con aquellas actividades que el patrono le ha dado al trabajador para que éste realice. Así que dentro
de los lugares de trabajo, vemos que está el tercer y cuarto bullet, que puede darse también en el curso de las interrupciones, por ejemplo, los horarios de almuerzo o antes o después de iniciada la jornada laboral, y también puede causarse por la acción de una tercera persona, ¿no? Entonces, fuera de los lugares de trabajo, entonces vemos el bullet número 2 que hace referencia a que pudiese, bajo las órdenes del patrono, el trabajador sufrir un accidente de trabajo fuera del lugar de trabajo y las horas de trabajo, como por ejemplo es lo que María Teresa hablaba sobre la hora definida, literalmente el trabajo de guardia, ¿no? Y por último, fuera de los lugares de trabajo, entonces lo que se conoce como los accidentes de trayecto, ¿no? Que puede ser de cuando el trabajador va hacia su lugar de trabajo o regresa hacia su domicilio. Entonces, el decreto también establece que no se considerará accidente de trabajo el que fuera provocado intencionalmente con el trabajador porque éste no cumpla con las instrucciones dadas o con las disposiciones establecidas dentro del Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales, y adicionalmente cuando el trabajador incurra en embriaguez voluntaria, salvo aquellos casos en que el empleador está anuente a una situación de adicción que pueda tener el trabajador y permita su trabajo en tales condiciones, ¿no? Pasando al tema de las enfermedades profesionales, entonces se considera riesgo todo estado patológico que se manifieste de manera súbita o por evolución o a consecuencia del proceso de trabajo y debido a las condiciones específicas que éste ejecute, ¿no? Para poder que una enfermedad pueda considerarse riesgo profesional, tiene que estar incluida dentro de las listas de enfermedades, dentro de las enfermedades que están listadas en el acuerdo número 1, ¿no? Y ahí les comparto la Gaceta Oficial. Igual están publicadas en la página web de la Caja de Seguro Social, en el link de normativas. Nosotros hemos estado realizando una actualización para que puedan, tanto nuestros usuarios internos como externos, puedan tener acceso a normas actualizadas. Ahora pasando al tema de las obligaciones de los empleadores, principalmente pudiésemos referirnos a la obligación del empleador de una persona natural o una persona jurídica inscribirse a la Caja de Seguro Social para ser empleador y tener toda la numeración y regulación para que puedan, uno, asegurar a sus empleados, y que el decreto hace referencia a que se incluyen ellos a los aprendices, aun cuando estos no reciban salarios, y todos aquellos otros trabajadores que la Caja de Seguro Social, a través de su ley orgánica, es decir, la Ley 51 del 2005, establezca que deban ser afiliados a la Caja de Seguro Social. Adicionalmente, otro punto importante es que la Caja de Seguro Social tiene la facultad de establecer la existencia de relaciones de trabajo, aun cuando, por ejemplo, el empleador puede decir que no, que es un servicio profesional. Y sobre eso hay innumerables fallos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que pudiesen orientar al respecto. También dentro de la obligación de asegurar a los empleados, un punto importante para poder que la cobertura pueda darse es que la afiliación de los trabajadores debe ser anterior a la ocurrencia del riesgo profesional, no requiere una densidad de cuotas de parte del trabajador para que tenga la cobertura del seguro, y que si bien es cierto, dentro de la última declaración de las planillas, y todos los trabajadores que ahí están incluidos en la planilla se consideran inscritos al riesgo profesional, si fuera posterior a la declaración de la planilla ingresa un trabajador, tendría que ser el empleador el aviso de entrada para poder que éste tenga la cobertura del riesgo, ¿no? Entonces, si este aseguramiento no se da dentro de los 6 días, pues debe ser sancionado el empleador, ¿no? Entonces, aquí les muestro el aviso de entrada, que si se fijan en la fuente, igual es un formulario que está incluido dentro del link de trámites de la página web de la Caja de Seguro Social, a través del cual se hace pues la presentación del aviso de entrada del trabajador, como bien señalamos al inicio de la relación de trabajo,
y sobre todo un punto importante a resaltar que tiene que ser antes de la ocurrencia del riesgo profesional, ¿no? Entonces, otra de las obligaciones, continuando, de los empleadores está la de reportar los accidentes de trabajo. Igual se les facilita en la pantalla, pues, el formulario, que también está en la página web de la caja, formato PDF para que pueda ser descargado y presentado por parte de los empleadores cuando se da la ocurrencia del riesgo profesional. Y si ustedes se fijan, la ley hace una presunción legal, es decir, que la ley parte del hecho que el patrono tiene conocimiento de lo que ocurre en su empresa y cualquier situación que pueda considerarse pues un riesgo debe ser de su conocimiento y ponerlo en conocimiento, hacerlo de conocimiento, valga la redundancia, de la Caja de Seguro Social dentro del término de las 48 horas siguientes, ¿no? Igual, este otro formulario que está vinculado también con el reporte de los accidentes de trabajo, este es el que está vinculado con el, cuando se deba, se considere que debe haber una cobertura de una prestación económica dentro del seguro de riesgo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en el formulario y contestando una de las preguntas que estaba en el chat, que se hacía referencia a que la importancia del lugar de trabajo. Cuando María Teresa hacía la explicación de lo que debe considerarse, y el licenciado Escobar también hacía referencia al contrato de trabajo importante que se pueda establecer en estas adendas, ¿cuál es el lugar de trabajo? Que no solamente podrá ser el domicilio del trabajador, en definitiva es un acuerdo al que tienen que llegar tanto los trabajadores con sus empleadores, pero es un tema importante porque la caja, en el momento de hacer la investigación para pagar esta prestación económica producto de un accidente profesional, de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, va a consultar aspectos tales como y dónde ocurrió y por qué efectivamente estaba realizando un trabajo por cuenta del empleador, cuál es el horario que tenía este trabajador para ver si efectivamente ocurrió el accidente dentro de su jornada laboral o en temas de trayecto. Entonces, toda esa información es importante que pueda ser definida previamente porque la Caja de Seguro Social va a consultarlo. Si ustedes se fijan, el formulario pide esa información y adicionalmente lo va a consultar cuando haga la investigación. Otro punto importante que dentro del link que pueden observar, verán que la página web de la Caja de Seguro Social en cada uno de los trámites establece cuáles son los documentos que deben presentarse adjuntos a los formularios que deban llenarse, ¿no? Entonces, continuando con las obligaciones, otro punto importante es pagar la prima. A ver, y que también puede estar adelantándonos a una pregunta. Si bien la Caja de Seguro Social ha emitido 2 resoluciones suspendiendo el cobro de los recargos de intereses y multas tanto por la presentación tardía de la planilla como por el no pago de las cuotas, este beneficio que se está concediendo está vinculado solamente para no cobrar los intereses, los recargos y las multas de no cumplir con estas 2 obligaciones. Es decir, no declarar a tiempo la planilla o no pagar en el mes correspondiente la cuota en razón del salario que perciben sus trabajadores, ¿no? Entonces, para aquellos que estén morosos a consecuencia de lo que está ocurriendo o previamente, es importante que puedan acercarse a la Caja de Seguro Social porque deben continuar pagando los acuerdos o convenios de pago que ya hayan celebrado, mantenerlos al día. ¿Por qué? Porque no es solamente pagar la cuota que corresponde al mes vencido, sino también mantener al día estas letras. Si el empleador no está en la capacidad, la Caja de Seguro Social debe ser puesta en conocimiento. ¿Para qué? Para poder establecer la fórmula para renegociar estos convenios o arreglos de pagos dentro de los parámetros que nos dan el Reglamento General de Ingresos y la Ley 51, ¿no? Adicionalmente, continuando con las obligaciones, el empleador no debe permitir que el trabajador que está incapacitado realice trabajo, ¿no? Incluso importante que aquellos trabajadores que trabajan para, valga la redundancia, para 2 empleadores al mismo tiempo, por ejemplo, los que se dedican a la docencia, pues también importante que el trabajador los ponga en conocimiento para que puedan tener noción que no puede trabajar, digamos, en la oficina en la que trabaja en el día, porque producto, por ejemplo, de un accidente
en la universidad en la que da clase de noche, entonces no está permitido porque está incapacitado, trabajar porque está incapacitado. También importante que el empleador reporte la desaparición física de los trabajadores a consecuencia de un riesgo y suministrar las obligaciones las informaciones que la Caja de Seguro Social lo solicite en cualquier tiempo. Ahora bien, el no cumplir con las obligaciones que el decreto 68 del 70 y las demás reglamentaciones le otorgan, implica que el empleador es responsable por cubrir la totalidad de lo que la Caja de Seguro Social determine, tanto en prestaciones de salud como en prestaciones económicas. Por eso es que nosotros incentivamos que, contrario a no declarar información de relaciones de trabajo o no mantenerse al día con la cuota, definitivamente que no es la mejor opción, porque ante la ocurrencia del riesgo queda la Caja de Seguro Social dentro de sus coberturas, para que vean la magnitud del costo que esto puede acarrear para los empleadores. Como bien hemos señalado, la Caja otorga dentro del seguro de riesgos profesionales prestaciones médicas y prestaciones económicas. En las prestaciones médicas vemos que damos la quirúrgica, la hospitalaria, el suministro de medicamentos, también importante la reparación y renovación de prótesis, que no solamente están vinculadas con aparatos ortopédicos, sino, por ejemplo, lentes, también dientes, prótesis dentales, cuando así lo requiera a raíz del accidente o la enfermedad laboral. Y un punto importante, como un paréntesis dentro de las prestaciones médicas, es que el acuerdo 1 señala claramente que en situaciones como la que estamos viviendo en este momento a raíz de la COVID-19, solamente los trabajadores que estén relacionados en combatir el COVID, que se vean afectados por la enfermedad, podrán considerarse que originan un riesgo profesional. Así que no necesariamente, y nosotros hemos dejado el compás abierto porque habrá que analizar cada caso, porque puede ser que no solamente los trabajadores de la salud puedan estar en una situación como esta, ¿no? Independientemente, pues el riesgo siempre implica una investigación, sobre todo cuando tiene un costo para el pago de una prestación económica. Entonces, hablando de las prestaciones económicas, la Caja otorga los subsidios de incapacidad temporal. Dentro de las invalideces, la invalidez parcial, que es cuando el trabajador, a pesar del accidente, puede seguir trabajando. La invalidez permanente absoluta, cuando definitivamente no puede seguir trabajando por el porcentaje de afectación. Y también el caso de fallecimiento de los trabajadores, pues el seguro cubre a los deudos, comenzando por el cónyuge, la cual es vitalicia. Por regla general tienen una excepción allí. Igual están los hijos, los padres y otros familiares, ¿no? Por periodos de tiempo. Y por último, también el riesgo cubre dentro de las prestaciones económicas los auxilios funerales que se causen en razón de la muerte. Terminando y regresando con el tema de las obligaciones de los empleadores, vamos a hablar un poquito sobre salud y seguridad ocupacional. Si bien es cierto ya el reglamento de prevención de riesgos profesionales y de seguridad e higiene en el trabajo establece la obligación de los empleadores de tener un plan de prevención y gestión de riesgos, así como de contar con un sistema de salud y seguridad e higiene en el trabajo. Todas las otras obligaciones que ustedes ven en la diapositiva, como mantener y conservar los ambientes de trabajo, proporcionar los implementos de trabajo, el conocimiento de cómo deben ser utilizados estos implementos de trabajo, tener los avisos y señales de seguridad, todas ellas, además de que deben estar contempladas dentro del plan y dentro del sistema, lo importante de cuidar la salud y la seguridad es capacitar y adiestrar a los trabajadores en el conocimiento de todo este plan, de toda esta política, de todo este sistema que las empresas deben tener desarrollada para prevenir que ocurran los accidentes de trabajo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el tema de teletrabajo, la ley obliga que, la ley de teletrabajo obliga que
que efectivamente el empleador tenga que informar a su trabajador cuáles son estas políticas que tiene la empresa para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Y adicionalmente, si se fijan, la ley lo dice literal, es que esta capacitación debe ser continua. Adicionalmente, que debe haber una supervisión de parte del empleador de que efectivamente el trabajador está cumpliendo con la parte de sus obligaciones, porque así mismo como los empleadores tienen obligaciones, los trabajadores tienen también las suyas. Otro punto importante a destacar dentro de esta diapositiva es la importancia no solamente de tener un botiquín en los lugares de trabajo, esto sí es para los lugares de trabajo, sino que exista el personal que esté capacitado, entrenado para dar los primeros auxilios ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, por ejemplo, y luego poder trasladar al trabajador a una instalación de salud que puede ser de la caja o no. Lo importante es la comunicación, porque si efectivamente una persona tiene un accidente, un trabajador, y tienes un centro privado, hospitalario privado, es el más cercano, y por salvarle la vida, perfectamente puede ir allí, pero tiene que ser comunicada a la Caja de Seguro Social para que automáticamente toda la responsabilidad del costo económico de esta atención pues, sea cubierta por parte de la Caja de Seguro Social. Así que yo creo que básicamente sería esto. Yo les agradezco su atención y me someto entonces a sus preguntas. Muchas gracias, Rosilda. Gracias, Edgar. Gracias a María Teresa por estas explicaciones tan claras. Creo que se salieron ganando los participantes. Pero ahora vamos a entrar en un periodo bien interesante, que es el periodo de preguntas y respuestas. Algunos también han hecho muchos comentarios. Le voy a pedir a María Teresa que conduzca el periodo de preguntas y respuestas para que sea mucho más fácil directamente ya. Adelante, María Teresa. Muchas gracias, Julio. Sí, veo que tenemos un montón de preguntas y hay preguntas para todos los expositores. Inclusive hay también quienes se han voluntariado a responderlas, como el licenciado Escobar. Una pregunta para Mitradel. ¿Las adendas de teletrabajo temporal mientras dure la pandemia es necesario enviarlas al Mitradel? Sí, muchas gracias, licenciada Mendoza. Seguro que sí, las agendas se tienen que registrar. Nosotros presencialmente no estamos recibiendo las adendas, tenemos una plataforma digital a través de la cual se pueden registrar estos documentos y es perfectamente válido esto para efectos del registro. Y entiendo, lo hemos estado haciendo desde que empezó la pandemia a través de un correo electrónico. Así que... Inclusive ahora tenemos una plataforma que entiendo ya superó las pruebas y se pueden hacer los registros de una manera bastante fluida. Más allá de los correos electrónicos. Sí, a través de Panamá Digital, me parece que es. Tal cual, panamadigital.gov.pa. Gracias. Otra preguntita. ¿Lo del horario de trabajo incluye las horas para las madres que están lactando? Bien, nosotros tenemos que recordar, y lo mencionamos, creo que los tres expositores lo hemos planteado, de que el teletrabajo es una modalidad de trabajo que tiene normas específicas, la ley 126, el decreto ejecutivo 133, pero que está compuesta en la relación de trabajo por todo el resto de las normas aplicables en el sector privado. Estamos hablando de que no hay una regulación paralela para esta relación de trabajo. Entonces sí, nosotros tenemos normas que hablan sobre las licencias, normas que hablan sobre el fuero, normas que hablan sobre las horas para lactancia, que son perfectamente aplicables y que ninguno de esos temas está descrito dentro de la ley 126, ni tampoco está descrito en el decreto ejecutivo 133, lógicamente debemos entender de que están vigentes, son aplicables y se tienen que cumplir. Exacto, y en el caso, por ejemplo, se me ocurre de las madres lactantes, pues en realidad lo que establece la ley de preferencia es 4 periodos de 15 minutos al día. Estando en casa incluso es más fácil cumplir este tema.
Cuando se hace en oficina, pues tiene entonces que la madre que ordeñarse y es hasta un poquito más complicado que estando directamente en casa, ¿no? En principio debería ser más fácil. Se habla también, otra de las preguntas es, y es muy cierto, con las normas de reapertura, el Ministerio de Salud ha puesto lo que se ha denominado aforos o límites a las cantidades de trabajadores que pueden estar en la oficina. Entonces, muchas veces no es que los trabajadores están en teletrabajo porque la empresa quiere que estén en el teletrabajo, sino porque no pueden estar. Ahora, antes de cederle la palabra al licenciado Escobar, les comento que nuestra experiencia con los clientes e inclusive en nuestra firma es que también lo que se ha hecho a veces es que para que no estén todas las personas al mismo tiempo en la oficina, por ejemplo, unos van por la mañana y teletrabajan por la tarde, o al revés, algunos trabajan desde la calle, entonces no van muy poco a la oficina, en fin, tenemos que ponernos un poquito creativos. Ahora, no sé si en el Ministerio de Trabajo tienen noticias sobre qué se planea hacer con las próximas reaperturas, si se va a subir un poquito más la cantidad de gente que pueda haber en oficinas, ese tipo de cosas. Bien, no les puedo dar ningún adelanto, no obstante, casualmente hoy el señor viceministro Roger Tejada estaba en una mesa dentro de las que tiene el gobierno para decidir esta clase de materias y estaban discutiendo casualmente estos temas, toda vez que con la apertura de estos sectores económicos que abrieron desde el día de hoy, claramente se necesita hacer alguna clase de adecuación sobre los aforos. Sobre el tema de realizar o no teletrabajo, y creo que se relaciona con otra pregunta que estuve leyendo, definitivamente el empleador tiene que ser creativo, el empleador tiene que ver cómo ocupar los espacios que le permite las órdenes de la autoridad de salud dentro del local de trabajo, las instalaciones de trabajo, y ver cuántos trabajadores y por sus propias características. Imaginemos aquellos que son mayores de 60 años, los que tienen enfermedades crónicas, degenerativas, que podrían estar en algún grado adicional de vulnerabilidad. Podría ser que convenga que esos se queden haciendo teletrabajo. Y en aquellos casos, y lo relaciono con otra pregunta que se hizo, una pregunta en donde se señalaba claramente que no se podía abrir una oficina por 2 o 3 personas que no querían teletrabajar, un tema de no querer teletrabajar. Hemos hablado aquí de que al teletrabajo se llega a través de negociación, a través de la voluntad de las partes. Pero si no se logra cumplir con lograr alguna clase de acuerdos, también las normas establecen, y se ha dado en los últimos meses, otras vías. Por ejemplo, el tema de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo bajo ciertas circunstancias está justificado si estas personas no podrían regresar al sitio de trabajo. Hay que evaluar cada caso. Cada caso es muy particular y no se pueden dar respuestas generalizadas. Eso es lo que yo sugiero que se vea. Sí, eso que mencionas es muy importante porque hay inclusive personas que, y lo mencionaba más adelante, que sin tener, por ejemplo, una condición médica, simplemente por miedo no quieren ir a la oficina y no están en una posición que puedan trabajar desde teletrabajo. Entonces, allí, ¿qué le queda a la empresa? Pedir la suspensión de esos trabajadores porque no hay otra opción, ¿no? Entonces, como dices, cada caso hay que verlo en particular. Nos preguntan si el trabajador presenta recibos de electricidad y dice que le aumentó por el teletrabajo, ¿cómo se puede manejar? Yo creo que es importante que entendamos que no se trata de un reembolso. ¿Y por qué precisamente ni la ley ni el decreto habla de un reembolso? Porque si lo aplicamos a este momento de pandemia, a todos nos ha subido la luz. Pero nos ha subido la luz no porque estemos
en teletrabajo. Nos ha subido la luz porque a lo mejor todos los miembros de la familia están en casa. Los niños que deberían estar en la escuela, parte del día, más de la mitad, hoy día están en casa, que deberían estar jugando en los parques por las tardes con sus amigos, están en casa. Y no les queda otra que jugar PlayStation, ver Netflix, YouTube, o sea, todas las cosas que más luz consumen. Sí, sobre entonces, eso, realmente no se trata de que tengo que reembolsarle la cuenta de luz al trabajo. sí, complementando lo que dice la licenciada Mendoza, al momento de negociar hay que mencionarle al trabajador los beneficios que puede estar recibiendo a través de la figura de teletrabajo. Ahorros en transporte, ahorros en alimentos, ahorros en vestimenta, ahorros en tiempo. Igualmente, y debemos estar preparados, el trabajador establecerá aspectos del empleador que también está ahorrando o que pudiera considerar como temas de aire acondicionado, iluminación, seguridad de las instalaciones. Al fin y al cabo tienen que negociar, pero se entiende, tal como lo ha señalado la licenciada Mendoza, no es una compensación total, porque realmente eso conlleva tantas variables que es tan difícil de medir que lo ideal es que se lleguen a acuerdos nominales. O sea, te voy a dar tal suma para cubrir tus gastos que puedan surgir de electricidad. Bueno, necesito que tengas de internet, necesito que tengas la tarifa, no sé, no conozco de tecnología, mejor no me arriesgo, pero el doble de la velocidad de la tarifa básica. Ah, bueno, yo voy a cubrir lo que es superior a la tarifa básica. La tarifa básica en internet siempre le va a corresponder al trabajador, en todos los casos. Exacto. Nos preguntan también, pregunta una trabajadora, si la empresa me sigue haciendo trabajar desde casa, entonces hay que formalizar. Edgar. Bien. Mencionamos que hay normas dentro de las que hemos estado discutiendo que están vigentes desde febrero, otras están vigentes desde septiembre. El tema de negociar, el tema de establecer mediante el contrato o una adenda es parte esencial, es parte intrínseca de la ley 126. Sí se tiene que formalizar, tiene que constar o en el contrato de trabajo o en una adenda posterior al contrato de trabajo. Entonces sí, por supuesto. Sí, como decíamos, desde el principio de la pandemia, pues se han estado registrando las adendas de teletrabajo. Lo mismo que las adendas de reducción de jornada y reducción de salario. Nos preguntan si la restricción para las firmas de abogados del 30% de colaboradores en oficina aún está vigente. Tengo entendido que sí. Preguntan si el teletrabajador tiene 2 residencias, la empresa le debe pagar los servicios públicos de internet de las 2 residencias o de solo una. Como ya les mencionamos, no se trata de reembolsarle gastos al trabajador y los gastos no están en función de su cuenta de luz. Usted establece una suma, te voy a dar tanto y eso es. Si no, pues el trabajador tendrá que ir a trabajar a la oficina. A ver, dicen, ahora que ha sido reglamentado el teletrabajo, bueno, era la misma, déjame ver, creo que tenemos otras más acá abajo. A ver, las residencias. Preguntan si el reconocimiento de gastos debe pagarse retroactivo. No, el decreto no es retroactivo. Las leyes en principio y las normas jurídicas no son retroactivas, salvo que expresamente se establezca. Y en este caso el decreto no es retroactivo. Ningún trabajador puede solicitarles que ustedes le paguen de marzo hasta el 16 de septiembre una subvención de este tipo. El tema del internet, ya lo habíamos mencionado, que lo establece la ley, es únicamente si usted le exige un ancho de banda o una velocidad
adicional a un plan básico, entonces el empleador paga la diferencia. Pero eso la mayor parte del tiempo no se da, porque para un trabajo normal, con un software normal, no se requiere un ancho de banda especial. Si el trabajador, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Rosilda, sobre el tema de la caja de seguro social, importante saber, entiendo que se extendió el tema de la moratoria de las cuotas. Sería bueno saber hasta cuándo está vigente, también hasta cuándo están vigentes las fichas, que entiendo que ha habido extensiones también. Y, por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia de no pagar o de acogerse a la moratoria? Por un lado, no pago intereses, pero ¿cómo queda cubierto el riesgo? Tienes cerrado el micrófono. Ahora. Sí, a eso. Uno, ya han salido 2 resoluciones, solamente una ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Vamos a hacer las gestiones para que también sea publicada la segunda, y es el medio masivo, pues además la forma para su aplicación correcta. Desde el mes de febrero y se extendió hasta el mes de agosto, en el que, aunque parezca una moratoria, pues no es una moratoria, porque la caja no tiene esa facultad. La facultad que ejerce el director general es la posibilidad de suspender temporalmente el cobro de los intereses, los recargos y las multas cuando no se pague a tiempo, ¿no? Entonces, también y la importancia de hacer la diferenciación con la moratoria es que la moratoria, si bien es cierto, la posibilidad de pagar periodos de deudas anteriores en un periodo de tiempo con la exención. Esta exención, salvo que la caja posteriormente regule hasta cuándo va a ser la limitación, y que análisis que también estamos realizando, técnicamente no tendría una fecha límite. Vuelvo y repito, salvo que la caja así lo regule posteriormente, porque un punto importante es que cuando la Caja de Seguro Social empezó a analizar todo lo que estaba ocurriendo y la cantidad de decretos que se estaban emitiendo simultáneamente, tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Ministerio de Salud, la Caja consideró la oportunidad de darle a los empleadores esta flexibilidad para que definieran oportunamente, ok, cuántos trabajadores van a ser suspendidos, a cuántos se les va a reducir la jornada de trabajo, e incluso, efectivamente, también cuántos trabajadores iban a ser cesados. Entonces, para que pensar entre todas esas cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo, y además que nos mandaron a todos para la casa como un mecanismo de bioseguridad, y tratar de frenar, entender también qué era lo que estaba pasando, cómo nos íbamos a comportar en relación con el virus, la caja dijo, ok, vamos a dar este espacio de tiempo para que se hagan esas definiciones, pero nunca fue la intención. Es una cosa importante aclarar que se desincentivara el pago de las cuotas correspondientes. Uno, porque, por ejemplo, en riesgo profesional o los subsidios de maternidad, mientras los trabajadores no tengan sus cuotas, el seguro no les va a cubrir. Entonces, no es lo mismo dentro de la serie de obligaciones que tienen los empleadores, prorrogar un tiempo el pago a que efectivamente, ok, de repente aprovechando, yo creo que es un consejo que se les puede dar a los empleadores, es que no tengo la oportunidad de pagarte en el mes subsiguiente, pero de repente en el mes subsiguiente sí, y sí lo puedo pagar, y la diferencia es que no pago el recargo y el interés, que para los que alguna vez han tenido una mora con la caja, saben que yo creo que esa es la peor parte de no cumplir las obligaciones con la Caja de Seguro Social, porque la morosidad se incrementa a una velocidad gracias a precisamente ello, ¿no? Entonces, el otro punto, María Teresa, era
Por lo cual tendrían, o sea, y para poder que el riesgo les cubra, tienen que estar al día, tanto con el mes corriente como con la letra de los acuerdos o convenios de pago, ¿no? Creo que habías hecho... Eso es importante. Eso es importante porque, a ver, si yo tengo a todos mis trabajadores suspendidos y me acojo a la moratoria, no tengo problema porque ellos están suspendidos. Pero si están trabajando y me acojo a la moratoria, no pago intereses, pero tengo un riesgo. ¿Qué pasa si uno de ellos tiene un accidente? Entonces, son cosas que debemos evaluar. La extensión, me decías, esa era la otra pregunta, la extensión de la cobertura de la ficha del mes de marzo. De las fichas, sí. Ok, se extiende hasta el mes de octubre. El viernes pasado, en la Caja de Seguro Social sacó esta nueva extensión y estamos hablando de la ficha correspondiente al mes de marzo, cuya vigencia se extiende hasta octubre. Eso es muy importante para que, pues a veces hay trabajadores que dicen, pero es que no me han dado la ficha, entonces es importante informarles que esas fichas todavía siguen vigentes. Esta comunicación igual la Caja lo hizo internamente a todos sus funcionarios para que también los que están en las ventanillas de las unidades hospitalarias no requieran, o si está vencida, pues efectivamente se va a dar la prestación del servicio de salud, dado que está extendido su vigencia. Nos preguntan qué tipo de riesgo profesional puede haber en el teletrabajo. ¿Qué es lo más común que ustedes reciben si ya han recibido reclamos por riesgo? Bueno, dentro de los que conozco que se han dado han sido accidentes de personas que se han caído. Entonces, por ejemplo, en las situaciones que se me ha puesto de conocimiento, eso no es un riesgo, porque quizás un punto importante y de ahí que se pueda tener como una política y lo que estableció la ley de teletrabajo en lo que es seguridad y salud ocupacional, que los individuos podamos tener la capacidad de dividir de nuestras facetas, ok, este es el momento de estar con los hijos, este es el momento de trabajar, este es el momento de cocinar, y no mezclarlos, porque efectivamente, y ya lo hemos hablado antes, una persona, por ejemplo, puede resultar quemada, porque entre estar cocinando y estar preocupada de la computadora o atendiendo una serie de responsabilidades, puede tener un accidente de tal naturaleza. Entonces, porque al llenar el formulario ustedes se van a dar cuenta, tal vez el que no lo ha hecho, que es que el formulario pide que se cuente la historia de en qué fue lo que ocurrió. Entonces de ahí nosotros agarramos tip para parte de las investigaciones y poder decir, lo que pasa es que de seguro, por ejemplo, mi hijo dejó la puerta abierta, el portón de la casa y yo salí a cerrarlo. Me paré que estaba haciendo algo y fui a cerrarlo y regresé y ahí pues me caí. Pero es que esa gestión no la estaba haciendo por cuenta del trabajo que realiza con su patrono. Simple y sencillamente porque mezclando ambas cosas, pues... Exacto. Pero la moraleja para los empleadores es que hayan hecho el aviso de entrada del trabajador y después lo incluyan en la planilla y paguen la cuota. Porque si la caja decide que no es riesgo, exacto, entonces es enfermedad común, pero está cubierto por la caja. Exacto. El problema es cuando un riesgo lo niegan porque yo, empleador, no he pagado. Ese es el problema. Pero ustedes en realidad no tienen que preocuparse tanto de si es riesgo o no es riesgo, si está cubierto por la caja. Si ustedes están al día, si no es riesgo, es enfermedad común, como les decía. Pero si no están al día, ese riesgo sí lo paga el empleador. Y también otra cosa, que no solamente poner en conocimiento a la caja de este incidente que ocurre con el trabajador, sino que incentivar al trabajador, y es parte de la capacitación, que él tiene que ir a recibir una atención de salud. Porque la atención de salud es la que le podrá descartar entre esto es algo tonto, un golpe, o una raspadura, pero
No que, por ejemplo, pueda, si efectivamente llega a ser un riesgo, que tal vez es la diferencia más profunda que hay entre la cobertura del programa de enfermedad y maternidad y el de riesgo, es que el riesgo va a ser hasta lo imposible para que el trabajador tenga sus capacidades plenas para reincorporarse a la actividad. Entonces, si posteriormente hay una recaída o esta enfermedad continúa deteriorándose, el riesgo, incluso cuando ya está cubriéndolo, si dejase de trabajar, por ejemplo, el trabajador, el riesgo lo va a seguir cubriendo. Entonces son de las cosas importantes tener en mente y decirle, no, vaya a atenderse, que sea el médico el que le pueda determinar que es una cosa simple o que puede ser algo que puede tener una repercusión posterior. Perfecto. Bueno, estamos ya terminando porque se nos acaba el tiempo. Hablaban también, bueno, creo que ya eso lo contestamos, de empleados que prefieren el teletrabajo por miedo. Bueno, pero si prefiere el teletrabajo por miedo, entonces estas son las condiciones para el teletrabajo. Si no, vaya a trabajar a la oficina. Y también lo que decíamos un poco, hay que manejarse con esos porcentajes, obviamente. Si yo, empresa, establezco unas condiciones para el teletrabajo, pues voy a preferir en el teletrabajo a las personas que aceptan las condiciones, y las otras pues serán el número de trabajadores que tiene que ir a oficina. Bueno, Julio, creo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, la verdad es que cuando uno se mete en la docencia de esta manera, desmenuzando tanto las cosas, uno da ganas, uno le provoca seguir, y los que están escuchando le provoca seguir escuchando y resolviendo todas sus inquietudes. Y también cuando pasan estos laboratorios, es difícil que la gente no quiera hacer sus preguntas de su propia realidad. Eso es muy natural que ocurra. Primero, felicitarlas a ustedes, a todos ustedes. Yo creo que hicieron un gran trabajo. Llenó todas las expectativas desde el punto de vista de la Cámara. Estoy seguro que desde el punto de vista de nuestros clientes, que son los miembros de la Cámara, pasó exactamente lo mismo. La gente está muy satisfecha, así nos lo hace sentir en sus comentarios. Y recuerden que en el canal de YouTube de la Cámara y en la página web pueden meterse allí y pueden encontrar esta presentación. La pueden ver allí, tanto en el canal YouTube de la Cámara como en la página web, porque muchos quieren verla porque no pudieron venir por una razón u otra. Así que a usted, en representación de la Caja de Seguro Social, licenciada Rosilda, a ti, Edgar, en representación del Mitradel, y en el caso tuyo, por favor, en el caso de Morimor, muchísimas gracias. Entiendo que el presidente alemán se retiró, pero María Teresa me le da mi saludo y agradecerle también que vino y nos dio las palabras de bienvenida. Esperemos que si tengamos en el futuro una nueva oportunidad, ustedes también nos puedan colaborar. En nombre de la Cámara de Comercio, de la Junta Directiva, del presidente de la INADIER, muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes, y a ustedes los participantes, gracias por venir. A las casi 120 personas que se dieron cita esta tarde, esperando pues información de un tema tan relevante como es el tema del teletrabajo. Saludos y buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego, muy amable. Gracias. Hasta luego.